Vale, presenta el vídeo, Carlos. Bueno, pues aquí estamos los... Vamos a prisita, ¿eh? Ya estamos dando caña. Aquí estamos los suplentes de Valencia, porque como los titulares, como podéis ver, por nuestra camiseta naranjas, porque taronchas, porque como podéis ver, los titulares de Valencia no van ni vienen. Entonces, pues algo habrá que hacer. Entonces hemos dicho, bueno, vamos a salir los reservistas y tal. A ver, seguro que peor que los titulares no lo hacemos, ¿no? No, Porque claro, hoy es que te guste o no, Manolo, tenemos que hablar de fútbol. no, a mí no me gusta hablar de fútbol ni me gusta de lo que quieres hablar. Para que la gente lo sepa, que me obligas a hablar. Te obligo. El pobrecito, él contra su voluntad cuelga post, Sí, se sí. monta en líos y luego, en Facebook y luego se No, lava las manos y dice, no, yo no quería y tal. Entonces, si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? ¿Qué dice el chiste? yo no te he invitado. Tú no me has invitado, que va, no me has llamado tú, ¿no? Bueno, Como todos los martes, aquí en las emisiones de Es lo que hay de Radio Clara, ¿no? eso es. Bueno, pues ya está, presenta el vídeo. Vale, Ahora presentaremos para la radio, pero bueno. vamos para... Pero oye, que sí, que no ¿Eh? te. Que a ver, que lo de Dime. Maradona es fascinante, pero Ah, ya. fascinante por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha pasado en relación a las reacciones que ha habido, lo contradictorias que son, las contorsiones ideológicas que se han producido para justificar algunas cosas que desde luego son injustificables, pero también hay un discurso ahí sobre el tema del odio de clase que yo creo que merece la pena y mucho detenerse, hombre, sí, y sobre el tema de cómo tratamos los ídolos y qué le perdonamos a según qué ídolos, Bueno, de etcétera, eso, etcétera, ¿no? O que la sea, gente... hay mucho temario ahí, ¿eh? Vale, pues que la gente se ponga a oír la radio. Que la gente se ponga en la radio cuando des paso a la radio. Pues vamos a la radio, va. Venga, dale. Vamos a la radio. Venga, cuando quieras. ¿Estás preparado? Vámonos, coge la cartera y vámonos. Va, vamos para allá. Venga. Carlos Montouto, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todas y todos los radioescuchas? No lo sé, yo no te puedo contestar, pero Ya, pero yo espero, era una pregunta retórica. No hace vale. falta que expliques todos los chistes con los que normalmente empezamos la edición de Es lo que hay de los martes. Pero bueno, la gente ya está acostumbrada y me imagino que nos lo perdonará. Bueno, me quieres hablar de Maradona. Bueno, no solo de Maradona. Quieres Maradona es hablar un de pretexto. Maradona y la cultura de la cancelación. Esa es la Eso es cosa. complicar la historia. No, eso es lo que es. O sea, es lo que es porque hemos asistido a unos ejercicios de contorsionismo ideológico durante estos días, incluso desde el mundo de los feminismos, en particular de Argentina, para tratar de explicarle al resto del mundo por qué esa devoción con el ídolo caído, Diego Armando Maradona, cuyo análisis se excede muy mucho del fútbol y nos lleva a otros territorios que tienen que ver con el revisionismo histórico, que hemos hablado de él en otras ocasiones, que se está produciendo, también con bueno, un cierto puritanismo y un cierto sectarismo dentro de esa interpretación, que sobre todo la gente de menos de 30 años hace de la corrección política en estos días, y desde luego pues como digo, con la forma en la que las sociedades en pleno siglo XXI todavía decidimos tratar a unos ídolos, vamos a llamarlo así, respecto de otro. Me parece que es un tema apasionante, no por el fútbol, que es lo de menos, ni siquiera por Maradona ni su vida, que es lo de menos, sino por lo que pone en evidencia de las contradicciones en las que incluso desde los sectores de la izquierda supuestamente progresista de distintas latitudes todavía vivimos a la hora de considerar las figuras históricas de personajes que para amplísimas capas de la población, de manera transversal, como ocurre con el fútbol, o como ha ocurrido con Diego Armando Maradona, pues han representado mucho, han tenido la categoría de ídolos. Entonces, era un tema que a mí me parecía que tenía empaque suficiente para cuestionar muchas de las contradicciones que hay detrás de todas las reacciones encontradísimas que hemos visto, incluso de gente entusiasmada en la defensa a ultranza
no solamente argentinos, también desde fuera de Argentina, la defensa a ultranza de la figura de Diego Armando Maradona, hablando, por ejemplo, del tema del odio de clases, ¿no? A la hora de referirse a la manera en la que se ha juzgado sistemáticamente a Maradona fuera de Argentina, también de un cierto nacionalismo o de una manera de entender un cierto nacionalismo, que en el caso argentino está muy identificado con el peronismo, como digo, cuestiones que exceden con muy mucho el caso de, por el contrario, de la futbolista de fútbol femenino de un equipo de Pontevedra que se niega a hacer el saludo un poco al estilo de los jugadores de la NBA y de los jugadores de la NFL, creo que es la Liga de Fútbol Americano Negros, ¿no? Que se negaban a mantenerse de pie mientras sonaba el himno americano a modo de protesta por la brutalidad policial racista en aquel país. Es decir, que ahí, como ves, servido hay un mejunje importante en el que pues, nos gustaría, me gustaría tratar de aportar un poquillo de luz, ¿no? Pues vamos a ello, porque los medios de comunicación estándar, oficial, ni lo han nombrado. El hecho de que Maradona maltrataba a su mujer, maltrataba a sus hijos, era un putero, según han denunciado feministas, y ni Pío se ha dicho de eso, aparte de otras cuestiones ya personales que atañían a su forma de vivir y de funcionar. Simplemente se han centrado en que era un buen futbolista, un muy buen futbolista, que era la mano de Dios, que marcaba unos goles que llevamos 15 días con el tema y los que nos quedan. 15 días no te pases, si murió el jueves o el viernes, o sea, el Por eso, jueves creo que fue, a mí ¿no? ya me parece que hace 15 días, porque los de deportes Sí, no. hay bueno, yo tengo que empezar diciendo, en honor de la verdad, que yo he jugado al fútbol, veo fútbol de vez en cuando, no todo, claro, no soy Yo un también. forofo, nunca he sido socio de ningún club, soy simpatizante de uno en particular, pero simpatizante sin más. No le doy mi dinero al fútbol, tengo claro que el fútbol es un negocio privilegiado de unos pocos, además generalmente mafiosos, pero es un entretenimiento más, como lo es otros entretenimientos que como puedan ser, pues hartarte de series muy teóricamente filosóficas en una plataforma digital, o como ir a ver un estreno del último superhéroe del cómic norteamericano en la gran pantalla, ¿no? Es decir, tengo clarísimo que es un entretenimiento, pero tengo que decir que a mí me gusta el fútbol, que yo he visto a Maradona 1000 veces, he seguido porque es inevitable la vida de Maradona, que ha sido pública desde que tenía 17 años, tengo que decir también que por el contrario yo no soy nada mitómano. Es decir, igual que decimos ni patria ni Estado desde un punto de vista anarquista, yo digo lo mismo, y ídolos de barro todos. O sea, por tanto, yo ya estoy diciendo o posicionándome respecto del personaje, advirtiendo que, uno, puedo valorar su trayectoria como futbolista, dos, que por el contrario no soy nada mitómano, paso de los ídolos, no existen ídolos, y por tanto, tal vez por esa dicotomía, a mí, a diferencia de otras personas, le pueda resultar más fácil disociar la figura deportiva de la figura personal. Pero es que esto ha sucedido en la historia del arte, en la historia de la música, millones de veces. Es un En la debate antiquísimo, literatura, ¿no? sí, 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 sí. Es decir, podríamos perfectamente cancelar la figura de Pablo Picasso, porque Pablo Picasso en vida fue un machista, un retrógrado, un explotador, es decir, tiene una trayectoria larguísima. Para que, claro, no había vídeos que se viralizaran, ni estaban las televisiones todos los días detrás de las trifulcas con los 800.000 amantes, a las que en algunos casos menores de edad, con las que en un momento dado Pablo Picasso estuvo. Pero de hacerse una revisión histórica de la figura como persona de Pablo Picasso, indudablemente habría que desmontarle de prácticamente toda la historia del arte, lo cual probablemente, sí, sí, claro, es una exageración y por eso lo estoy poniendo. Exageración de comparación. Pablo Picasso con Maradona, No, lo Maradona explico, no pinta nada ahí.
Sí, hombre, sí que pinta mucho, en mi opinión, ¿eh? Yo te doy mi interpretación. Yo entiendo que pinta mucho en el sentido no de pretender comparar la importancia para la humanidad o para el arte o para la historia de Picasso con Maradona, Vale. sino en cuanto a disociar el personaje público, artístico, etcétera, etcétera, de la persona. Estaba tratando de establecer que a lo largo de la historia ha habido muchos ídolos que lo han sido, se han convertido en ello, porque en su profesión, en su trayectoria profesional, han destacado de manera especial dentro del desarrollo de la humanidad por un motivo o por otro, y sin embargo, en cuanto a lo que es el análisis de su vida personal, pues precisamente no eran un modelo no estaba ni remotamente a la altura, y es más, desde el punto de vista de valores morales, en el sentido que hoy los interpretamos, pues prácticamente ninguno pasaría el filtro, ¿no? A Vale, eso me refiero, pero a disociar personaje de persona, ¿no? Maradona es contemporáneo, o era ¿Eh? contemporáneo, Bueno, sucedieron, eh, contemporáneo relativamente. Me comparado con Picasso. refiero, es contemporáneo, son Y los valores socialmente aceptados, por ejemplo, en materia feministas, ni más lejos, de los años 70, y he dicho social y comúnmente aceptados. No quiero decir con esto que no hubiera, por supuesto, activismo feminista en los años 70 o en los años 80, pero los valores socialmente aceptados en los 70 o en los 80, o incluso yo me atrevería a decir en los 90, ahí ya empezó a cambiar sustancialmente la cosa, no son los mismos que los de la segunda década del siglo XXI, las cosas como son. estoy de acuerdo contigo. Por eso Claro, te digo claro, que lo que ha claro. sucedido con Maradona, y además su fallecimiento coincide casi con el 25N, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es, Es muy simbólico y es una de las cosas que yo creo que le dan especial interés a esta conversación que estamos teniendo, porque totalmente. revela otra, incluso cronológicamente, una contradicción más al respecto de lo que planteábamos, ¿no? Otra contradicción, incluso cronológica más. Bueno. Hemos hecho un poco no el semblante, porque el semblante todo el mundo lo conoce, que si era cocainómano, que si era putero, que si se relaciona con la mafia, que si, en fin, todo este semblante ya lo Pero conocemos. sobre Pero todo ¿cómo el trato con las mujeres, el trato con las mujeres? Bueno, ¿y incluso cómo? incluso con sus hijos, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Según sí, 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 denuncia. sí, 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 sí. Bueno, pero en fin, sobre la Pero, familia de Maradona habría mucho que hablar. vale, pero A ver, eso es un retrato. sí, Retrato está ahí, es cierto. Bueno, más o menos cierto, porque por ejemplo las escenas, el famoso vídeo viral que menciona a la jugadora de fútbol femenino de Pontevedra, no se ve el maltrato. Sí que en el vídeo su mujer parece pedirle que no le pegue más, ¿no? Pero lo que es el maltrato físico no se llega a ver en el vídeo. Bueno, pues con su mujer, las historias de idas y vueltas con su mujer han sido muy numerosas. Es decir, sí. después de ese episodio hubo otros, incluso hubo uno en Madrid, en donde con los gritos y golpes que se escuchaban en el hotel acabó acudiendo la policía. Allí no había nadie lesionado, las dos partes dijeron que no, que nada, era una bronca muy subida de tono, pero que no tenía más, nadie presentó denuncia. Es decir, dar por hecho, no voy a negar que ese es el retrato que comúnmente es aceptado de Maradona, como maltratador o como machista, empedernido, también en relación al tema de los hijos. Bueno, pues ahora los mismos hijos que supuestamente estaban maltratados por el padre son los que denuncian al médico. A ver, son relaciones de amor y Ahí ya odio. entramos en problemas de la herencia, que va a Claro, pasar lo mismo que con, claro, claro. Entonces, pero no como, me quiero desviar en este punto, porque, vale, eso es un retrato. pero ¿sabes? Pero hay otro Antes retrato de que que tampoco se sigas, está contando. antes de que sigas, porque estoy de acuerdo Sí. contigo hasta donde has llegado. Mm, A mí lo que me ha fastidiado mucho en tantos estos días, que a mí me parecen 15, que no, obviamente no lo son, mm. o muchos más, es que en ningún medio de comunicación haya salido ese tema Pero más eso que no tiene que ver Maradona, no tiene que ver Maradona con eso. Ha salido cuando han querido sacarlo.
No lo sacan porque están canonizando, pero esto lo hemos visto muchas veces hacer por los medios de comunicación, están canonizando, sobre todo los que tienen alguna relación con el mundo deportivo, están canonizándolo como una especie de santo que va mucho más allá de lo que ha sido o dejado de ser, que puede tener una cierta forma de entenderse hasta el punto de crear en el fanatismo una iglesia maradoniana, pues en Argentina o en Nápoles, pero fuera de eso no debería tener sentido hacer un minuto de silencio en favor de una persona y desde luego quede bien claro y de antemano que la jugadora de Pontevedra tenía todo el derecho del mundo a negarse, si sus convicciones así se lo aconsejaban, a negarse a Guardar el celebrar minuto un de minuto de silencio. silencio, ¿no? Sí. Pero repito que esa canonización, que es una canonización que también vimos con Fraga, por ejemplo, cuando Fraga se murió, bueno, era un pater de la patria, nadie contó nada, por ejemplo, de la iglesia de Vitoria, ¿no? Del año 76, ¿no? Del Libro Blanco, cuando él era el ministro del Interior, ¿no? Claro, o sea, si no recuerdo mal, ¿no? Hombre, pero nadie no. Pero yo me refiero sobre todo a los programas de deportes. Y quizás en el programa de deportes alguien me pueda decir, bueno, es que en el programa de deportes no toca hablar de eso. Pero en el informativo sí. O en los especiales que se han hecho y rehecho y siguen Hombre, haciéndose. yo creo Y que lo han mentado. Es que ni lo han mentado por lo que es yo he... verdad que no lo han mentado y solamente se han quedado con la parte estrictamente deportiva, de la gloria deportiva de este señor, pero, hombre, no se puede decir que precisamente de la vida de Diego Armando Maradona ha sido motivo de bufa y de escarnio permanente en los medios de comunicación de todas partes, incluyendo la española a lo largo desde que se fue del Barcelona, es decir, Sí. desde que llegó con 20 años a jugar a Nápoles, cuando ya se había enganchado la cocaína en Barcelona. Pero es que yo no quiero entrar en ese relato sucio, porque es que es un relato que es conocido, no es novedoso. No lo han utilizado ahora, no lo han rescatado ahora, más que los programas morbosos, pero está ahí y el tratamiento, en todo caso, que se le haya dado a su muerte por los medios de comunicación es ajeno al personaje. A mí me interesaba más hablar de cómo nos hemos vuelto tan mitómanos, cómo por cuestiones ya que exceden mucho de lo deportivo y que se convierten en puro corporativismo nacionalista, se retuercen las cosas, y cómo además esto ha generado una oleada de contradicciones dentro de los propios feminismos argentinos, que son los más violentos, perdón, no quería decir eso, los más movidos, los más activistas, los más reivindicativos que hay en América Latina, para posicionarse a favor o en contra, pero muchos a favor, y personalidades muy destacadas del feminismo argentino lo han hecho, a favor de reivindicar al personaje, no a la persona, ojo, al personaje. ¿Y por qué? ¿Y por qué se utiliza constantemente para justificar la importancia de una figura como Diego Armando Maradona el término odio de clases? ¿Por qué ese odio de clases es el que ha servido para hacer esa mofa y ese escarnio constante de alguien pobre, que surgió de un barrio muy pobre, prácticamente inculto, y que se convierte en un juguete roto de los grandes capitales europeos cuando llega a España al Fútbol Club Barcelona y luego cuando se va a Nápoles en Italia y supuestamente se relaciona con la camorra? Bueno, pues hay que recordar que ese mismo bruto, porque esa es la imagen que tenía de bruto, de borracho, de pendenciero, de pegarse con los periodistas, de estar siempre drogado, etcétera, etcétera, pero es el mismo que se enfrentó contra la maquinaria y la multinacional de la FIFA y de la Conmebol, que es la organización regional de fútbol como aquí en Europa en la UEFA, ¿no? Le costó que en el Mundial del 94 le sancionaran y ya no le dejaran volver a participar en ningún campeonato mundial de fútbol con la selección argentina. O sea, no fue gratis. Es un tipo que se ha posicionado permanentemente contra el bloqueo de Cuba y ha salido en montones de ocasiones apoyando a Fidel Castro. Es un tipo que apoyó la revolución bolivariana en Venezuela desde el primer momento y no tenía ninguna necesidad de hacerlo, que también se posicionó a favor de Evo Morales o de apoyar la paz en Colombia.
Es un tipo que siempre, y esto es algo que recuerdan mucho los argentinos, y es verdad, ha apoyado no solamente el fútbol de base, sino sobre todo a la gente obrera, es decir, era un canchero, alguien que nunca olvidó sus raíces, pese a haber pasado por todo lo que ha pasado. Es decir, es un tipo que tenía, como la mayoría de estos personajes públicos, una luz y unas sombras, más allá de su gloria deportiva. Tenía una luz y unas sombras. A mí me gusta mucho la idea de que eh, ahora automáticamente, sobre todo para la generación que tiene menos de 30 años, no se termina de comprender que personalidades importantes en cualquier disciplina artística o mediática o deportiva o pública, en definitiva, eh, es habitual que tenga contradicciones, que no somos de una pieza, que la generación de una pieza es una generación con la que se identifican, cuando digo de una pieza me refiero de una pieza moral, es una generación con la que se identifica la gente que todavía no ha vivido, pero la vida, porque tiene una edad relativamente corta o ha vivido poco, pero la vida generalmente te plantea circunstancias en las cuales uno comete incoherencias respecto de su propio discurso. Y esto es algo que nos humaniza y algo debilidades del ser humano que no es que haya que disculpar, pero que hay que comprender. Por supuesto, si esas debilidades rayan en algo evidente, como una violación, por ejemplo, o como un maltrato más allá de que sea más o menos disculpable, que pudiera producirse sobre la base de una drogadicción o de una enfermedad o de una situación difícil. Ocurre, por ejemplo, con los hijos drogadictos que pegan a sus madres. Más allá de eso, de que sea disculpable en mayor o menor grado, lo importante es aprender a reconocer y, en mi opinión, no caer en el error de considerar que todos somos de un solo bloque, porque repito, esa consideración que es la que lleva a la cultura de la cancelación, en donde se borra todo lo que acabo de contar de las luces como persona de Diego Armando Maradona, que serían luces, evidentemente, porque en lugar de posicionarse, como hacen la mayoría de las estrellas del fútbol, con arreglo al orden establecido para que mi carrera, mis sponsors, etcétera, etcétera, mi imagen pública no se resienta y yo siga ganando más dinero y más dinero y más dinero, y si acaso hago un par de obras de caridad porque me lo han recomendado los asesores, porque así quedó bien y además lo deduzco el fisco, pues en lugar de eso, este personaje hizo todo lo contrario, a costa de su propia carrera como futbolista, ¿no? Bien, es verdad que motivado, entre otras cosas, por un concepto muy nacionalista de considerar que se estaba ninguneando a su querida llamada República Argentina. Todo hay que decirlo. Es decir, que a mí no me importa tanto si el personaje es un personaje al que se le pueda justificar o perfilar bajo una determinada coherencia de un tipo para contraponerla a otra que es negativa, porque sería imposible hacerlo. Antes he puesto algunas sombras respecto al relato de que era un machista empedernido. Sí que se habla de unas fotos en las que había unas chicas desnudas, eh, eh, pero el ensañamiento que se ha producido con Maradona, por ejemplo, no se ha producido con Berlusconi, se produjo por fines estrictamente políticos. Estrictamente políticos. En el momento que Berlusconi sale del primer plano de la política italiana, aquello se borra y se olvida. Ya no se ha vuelto a hablar de eso. Cuando se refiere a Berlusconi, es un actor político casi retirado en la escena política italiana y ya está. Y no estoy pretendiendo con esto justificar ni al uno ni al otro. Estoy tratando de explicar que tanto el relato en positivo de la persona de Maradona, que he contado hace un momento, enfrentándose públicamente con los poderes establecidos más mafiosos que ninguno del deporte internacional o del fútbol internacional, como el relato que se puede hacer en negativo de la persona de Diego Maradona, son relatos que a su vez ambos dos tienen fallas, tienen quiebras, no son coherentes, ninguno de los dos, tienen incoherencias. En consecuencia, no puede, en mi opinión, establecerse ni una exigencia de coherencia donde no es posible, y menos en las circunstancias de vida y de persona que tuvo este señor, exigir una coherencia, y tampoco esto, en mi opinión, permite anular efectivamente los logros deportivos que este señor haya logrado como uno de los mejores futbolistas de la historia, algo que sería difícil de dudar. Entonces, dicho esto y repartido para un lado y para otro,
y acabo con el asunto este de Maradona para pasar a otros. El nivel de fanatismo que se ha observado en la Argentina, haciendo que prácticamente todo el mundo se tenga que posicionar abrumadoramente de forma mayoritaria a favor de la leyenda. Y es más, tratando de contestar la crítica tanto dentro como fuera de Argentina, frente a ese mito, ese ídolo, esa leyenda, frente a esa mitomanía, con esta cuestión a ver, esto lo decís porque el Diego era un pobre de las clases populares, era un bruto y un ignorante, pero no estáis poniendo el acento donde tendréis que ponerlo, que es en quienes convirtieron al Diego en un juguete roto desde el primer momento. Esos han ido de rositas, esos siguen instalados en los grandes palcos, fumando sus puros y haciendo transacciones multimillonarias. Esto, que es un discurso que se ha visto mucho estos últimos días en redes sociales, principalmente desde Argentina, no deja sin dejar de ser verdad, no deja de esconder también que hay un aire muy nacionalista, muy nacionalista argentino, porque puestos a elegir un héroe con el que identificarse de clases populares, pues habría que plantearse si no hay otros que efectivamente pudieran ofrecer un balance entre lo que ha brillado como personaje público y lo que ha sido él en su desarrollo como persona. Y este personaje, en relación a la persona, efectivamente ofrece un balance, un equilibrio como poco criticable o censurable. Eso de entrada, porque, a ver, es verdad que somos el producto de nuestras circunstancias, sin duda ninguna, eso tiene que tenerse en cuenta, que es lo que, en mi opinión, no se tiene por la generación que se dedica a cancelar personajes públicos así en un 2x3, sobre la base de unos argumentos que muchas veces son en realidad superficiales o que solo están viendo la mitad del vaso, no están viendo el vaso completo ni el cuadro completo, pero también es verdad que aquí, a la hora de cerrarse en la bandera, izquierdas y derechas, hombres y mujeres, machistas y feministas, en Argentina, en favor de un personaje como Diego Armando Maradona, pues hombre, no es precisamente, si me lo quieres poner como un ejemplo de juguete roto, me parece bien, pero si me lo quieres poner en el plano de que es una especie de héroe nacional salvador que no se sabe exactamente qué esencias, pues apaga y vámonos, porque esas esencias, en todo caso, tal y como luego se han manifestado a través de la vida de su persona, pues desde luego dejarían mucho que desear en cualquier análisis que se hiciera fuera de ese componente nacionalista. Entonces, sin embargo, esta es la forma en la que nos han convertido en el siglo XXI como followers, en que nos hemos convertido todos a través y nos han educado a través de las redes sociales que tantas veces hemos denunciado. Por eso he empezado diciendo que a mí me gustaba el fútbol, que yo valoraba mucho la figura de Diego Armando Maradona como futbolista, inclusive con la argucia de la mano, porque trampas se hacen en todos los partidos, ni que fuera él el único que lo ha hecho. No, esa se la aplaudo, ¿ves? Esa se la aplaudo. Claro, claro. Además se la hace en Inglaterra, justamente después de lo de las Malvinas, es decir, que es un poco el guiño del pobre contra el rico, ¿no? Hay todo un romanticismo, ¿no? Que es muy argentino, por cierto, a la hora de entender el fútbol, ¿no? Que allí no se comprende muy bien, pero decía, pero bueno, pero en todo caso, ese romanticismo, que también es otra parte de la ecuación, que tampoco se contempla y ese sentimiento, ¿no? Porque el fútbol también es un sentimiento, porque es un sentimiento popular, y recordemos que es un sentimiento popular, en mi opinión, legítimo, porque aquí en España, en la época de Franco, entre la gente pobre lo vivimos. ¿Los niños acaso aquí no sabían que la única forma de salir de pobre era ser futbolista o torero? Todo lo Sí, triste que tú quieras. sí, Pero sí. eso no está tampoco en la ecuación de la gente de menos de 30 años que está criticando sin parar en las redes sociales, ni seguro que está en la ecuación mental que hace la chica de la futbolista femenina de Pontevedra cuando decidió sentarse, por muy derecho que tenga, que empezó diciendo que tenía todo el derecho del mundo a hacerlo. Entonces, me parece que tenemos esa tendencia tan polarizada a convertirnos en followers de algo
que nos conduce directamente al sectarismo y al fanatismo, sea a favor de Maradona y hago la iglesia maradoniana en Nápoles o Nápoles, una ejemplificación, y está en Italia, no está en Argentina, de lo que es ese sentimiento futbolístico romántico del salir de pobre a través del fútbol, ¿no? Y que además le das una alegría justamente a las clases más populares, ¿no? Pero Nápoles sería un enclave de ese sentimiento argentino en Italia, en Europa, con todos los, salvando todas las distancias que haya que salvar entre Argentina e Italia y Europa, vamos. Pero por el otro lado también tenemos, no diré que ese fanatismo, pero sí esa rigidez de solamente, no me quiero repetir más, ver la mitad del cuadro y negar la otra mitad del cuadro. Porque si aceptamos las dos mitades del cuadro, tanto en un caso como en el otro, es decir, los que censuran, critican, que los machistas, que esto, que lo otro, y los que defienden a capa y espada y todo lo justifican en que esto es odio de clases, el criticar a Maradona, si aceptamos la otra mitad del cuadro, es decir, escuchamos a la otra parte lo que tiene que decir, automáticamente relativizamos nuestra posición y dejamos de ser fanáticos. Relativizamos nuestra posición y empezamos a asumir que los personajes públicos también tienen contradicciones porque son personas. Y que si nosotros hubiéramos estado en su situación, pues a lo mejor con 17 años he encumbrado ya como el gran futuro del mundo fútbol, con todo un montón de buitres especuladores alrededor, tanto en Barcelona como luego en Italia, incluyendo la mafia, pues es muy posible que nos hubiéramos convertido aislado y solo como estaba él allí, con 17, 19, 20 años, que era un crío, nos hubiéramos convertido en un juguete roto igual. Juguetes rotos en la NBA ha habido miles también, de los que no se habla tanto porque no han llegado, pese a todo, a convertirse en una estrella mundial de la categoría de la que se convirtió, por ejemplo, en el fútbol Diego Armando Maradona. Por eso yo creo que es un personaje muy interesante por los efectos que provoca, por las reacciones que provoca tan encontradas, por cómo se han retorcido todos los argumentos en un sector y en otro para tratar de hacer lo que se llama hoy día la cultura de la autoconfirmación, es decir, yo digo lo que sé que mi entorno va a estar de acuerdo, porque entonces me encuentro cómodo y además me encuentro respaldado, ¿no? Y por eso no escucharás a muchos argentinos criticar abiertamente a Maradona, como no escucharás a muchas feministas en España no criticar muy ferozmente a Maradona, ¿no? La selección de personajes públicos para librar una campaña ideológica o política me ha parecido repugnante. ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo puedo entenderlo desde un punto de vista de estrategia política, pero raya en muchos casos la coacción y raya en muchos casos actitudes que de entrada no son justas con la historia. Yo he estado siempre muy en contra de los fanatismos y de los sectarismos. Y esa posición de follower, tanto en un lado como en el otro, conduce hacia el fanatismo, hacia aberraciones. Por supuesto, no estoy comparando el fanatismo y la aberración que hemos visto estos días en Argentina, solo puede ser producto de una sociedad que está totalmente enferma y que únicamente tiene el fútbol como vía de escape, en donde ya sabemos que existen muchos grupos organizados de delincuencia infiltrados a través de lo que llaman allí las barras bravas, que son los grupos de hinchas que incluso llegan a coaccionar y dirigir clubs, con un nivel de violencia y de masculinidad tóxica tremenda, que el tema de la masculinidad tóxica es un tema que no quería que se me escapara, aunque solo sea para mencionarlo, que hay gente que lo ha analizado mucho mejor que yo en cuanto a utilizar el caso de Maradona como un símbolo de lo que no debe ser la masculinidad. Pero ojo, no lo ciñamos solo a una persona, en este caso el Diego Armando, ¿no? El Diego, como le llaman en Argentina, porque si lo reducimos a una sola persona estamos haciendo trampa. El problema de la masculinidad tóxica va mucho más allá y el análisis de la masculinidad tóxica, en mi opinión, sujetándolo o perfilándolo o analizándolo solo en relación a un personaje como Diego Armando Maradona, lo que hace es, uno, reducir el debate de manera muy interesada, convertirlo en superficial y desde luego hacer en definitiva lo que se llama un clickbait en redes sociales, es decir, un like, obtener un like fácil, ¿no? Otra vez la autoconfirmación, porque en absoluto
con una figura tan contradictoria como la de Maradona, se va a conseguir avanzar en desbrozar un poco eso que se llama el complejo de masculinidad tóxica, apuntando como ejemplo a ese personaje en el sentido de que es lo que no hay que hacer. Bueno, es que no hay que hacer eso, pero tampoco hay que, o sea, no podemos olvidar que las desigualdades sociales y el foco o el cultivo precisamente a través de todo lo que envuelve la mercadotecnia, el fútbol, lo mediático, el mundo del espectáculo, etcétera, etcétera, es algo que permite tener un muñeco de cera, al que darle un muñeco de trapo, al que darle con el palo, que sería Diego Armando Maradona, mientras siguen quedando impunes quienes manejan el muñeco de trapo. Entonces, a ver, no confundamos los tiros, que es muy frecuente confundir los tiros porque me resulta fácil, no tengo que calentarme mucho la cabeza. ¡Ay! Le he visto en un vídeo que la mujer decía que le pegaba. Machista empedernido. Pues ya, pero hubo condenas. No, no hubo condenas, pero da igual. Machista empedernido. Pues sí, sí, claro que sí. O sea, yo no lo discuto que lo fuera. Pero, a ver, no me reduzca al muñeco de trapo. Apunte a donde tiene que apuntar, a lo que hay detrás de efectivamente eso que se llamaba el odio de clase, porque si no, estamos apuntando justamente en la dirección contraria de la que pretendemos combatir, ¿no? Y a mí me gustaría que esta reflexión quedara, mucha gente seguro que no la comparte para nada, y dirán, bueno, ya está este diciendo, es que claro, yo sabe que este de que me cojea y tal, bueno, pero es una opinión que quería poner encima de la mesa y cada cual luego pues quede la suya. Muy bien, pues si te parece lo dejamos ahí porque has expresado tu opinión. Yo he dicho lo que pienso que, bueno, no es muy, no va muy allá de lo que percibe alguna gente sin ese análisis más extenso que has hecho tú y también quizás, o sin quizás más profundo. Hay otras aristas que verle, pero sigo echando en falta y te lo repito, bueno, te lo repito a ti, no, lo repito que en los grandes medios de comunicación se vea esa cara. Sí, habría que ver las dos, Al ¿no? menos se nombre, al menos se diga, bueno, pero tenía también sus sombras, que se diga algo, aunque sea mínimo, sin una reflexión de las que nos hemos largado aquí de 30 minutos. Claro, Queda el tema. porque es más que Maradona. Y ahí esa reflexión que hemos hecho aquí no la vas a ver en ningún medio de comunicación, porque va mucho más lejos que Maradona, ¿no? En algunos medios de comunicación alternativos quizás veremos cosas parecidas o similares, o puede ser que lo haya, pero en los generalistas no. La gente solo ve. No, al- claro, eso no se va a ver. Vale. Lo dejamos para no darle más vueltas Sí, claro. y nos vamos a un segundo tema que me propones y me parece muy interesante, la ley Mordaza francesa y el giro represivo del señor Macron. Yo no sé si en el enunciado lo de giro represivo queda del todo acertado porque a Macron se le veía venir hace tiempo. Sí, No pero es una cosa que se le viera venir y otra cosa que ya esté aquí. bueno, con los chalecos amarillos ha hecho de las suyas y en otras situaciones también. La No, policía, no, pero es que ahora, a ver, ahora es ahora ya la cosa va de abiertamente, leyes que no sí, existían antes. Es ahora decir, es que abiertamente y sin tapujos y claro, está claro, clarísimo. claro. No solamente es el famoso artículo 24 de la Ley de Seguridad Ciudadana de allí, que es una especie de ley mordaza española versión light, porque la española es todavía peor, lo que llaman ellos la Ley de Seguridad Integral en Francia, y que ha provocado pues, las escenas que hemos visto este fin de semana de Sí. manifestaciones con muchos heridos, muy fuertes, que han provocado que incluso el gobierno de Macron tuviera que echar en marcha atrás y permitir crear a última hora, después de haberlo aprobado, además, a primera lectura, que llaman ellos, es decir, así, tal cual, pam, casi sin debate, acordar la creación de una comisión para revisar el contenido del artículo 24 de esa ley, que es el que regula precisamente la prohibición de grabar imágenes, vamos, y reproducirlas Grabar imágenes de, de, la policía en situaciones conflictivas. en intervenciones policiales, ¿no? Sí, Cuestión que además llega en un momento, no hay que olvidarlo, de máxima tensión en Francia como consecuencia de los incidentes de brutalidad policial racista, sí. que desde luego ya sabemos de sobra, y además es que los cineastas franceses no lo repiten todas las décadas, llevan ya décadas repitiéndolo,
lo de que esto de la brutalidad policial española es una herencia del franquismo, pero la brutalidad policial francesa es una herencia del mariscal Pétain, ¿no? Entonces, o sea, quiero decir, vamos, fundacional, ¿no? De la Mm. Segunda República Francesa. Eh, eh, mm, no es solamente estos incidentes que ha habido relacionados con la cuestión de grabar o no grabar a la policía, ni que hayan coincidido en el tiempo con dos episodios racistas por parte de la policía, tan evidentes, que además en una ola, recordemos que Francia fue uno de los países en Europa donde hubo más seguimiento de las protestas por el caso de George Floyd y el caso de la brutalidad policial racista en Estados Unidos, Mm. donde hubo manifestaciones más masivas, donde ha habido revisión histórica de la memoria histórica racista y colonial, con el derribo de estatuas, sabotajes en museos, etcétera, etcétera. Ojo, después de Estados Unidos, el lugar donde más se ha producido este fenómeno histórico que estamos viviendo particularmente en este año 2020, ha sido en Francia. Pero, como digo, no es que el caldo de cultivo de la brutalidad policial francesa y el hartazgo venga ni siquiera de los chalecos amarillos. Recordemos pues la película Los Miserables de 2019, recordemos la película El Odio de 2005, si no recuerdo mal. Son películas donde ya se cuenta la enorme tensión racial, la desesperación y el odio de clase, cómo se utiliza la brutalidad policial para contener y mantener por la fuerza bruta el orden establecido. Y cuando digo el orden establecido me refiero sobre todo al orden de clases establecido. Recordemos que la policía francesa y el ejército están muy ensayados y muy trabajados en respuestas policiales y militares muy brutales, muy contundentes desde la guerra de Argelia, que duró 10 años o 12 años, y hay una maravillosa película que seguro que Juan de Clartelera, Juan Saiz, enseguida nos hablaría de ella, que es La batalla de Argel, ¿no? Rodada solo 2 años después en Argelia, después de obtenerse la independencia. Por tanto, esto de la tradición laicista y republicana y de igualdad, fraternidad, ha sido siempre una gran mascarada en cuanto a que ha sido mantenida por debajo por la fuerza bruta de la policía en las calles y del ejército en las fronteras. La Legión Francesa era francesa, no era española, sí, hay una semi-imitación cutre de la Legión Francesa que es la Legión Española, ¿no? Pero la Legión era francesa, para mantener al más puro estilo americano los intereses franceses en ultramar, ¿no? Entonces, bueno, en consecuencia, es normal que haya una respuesta mucho más contundente por parte de la población cuando lo que son prácticas que se vienen denunciando como absolutamente abusivas, incluso más recientemente, incluso reconocidas por la propia... A ver, hay 2 policías que han ido a prisión incondicional, de los que le dieron la tremenda paliza esta al productor discográfico negro solo por ser negro y no llevar mascarilla. Ujú. He dicho solo por ser negro porque está grabado, que como utilizaban insultos racistas contra él, ¿no? Entonces, ahí, a ver, quiero decir, Están en previsión porque ha habido una grabación, si no, ¿de qué? claro, como siempre, ¿no? Como siempre, justamente, ¿no? Es decir, ya sabemos, porque en España les llevamos tristemente una cierta delantera, el único país de toda la Unión Europea que tiene una ley que prohíbe la grabación, es decir, que garantiza la impunidad de las actuaciones policiales, impidiendo legalmente las grabaciones de las actuaciones policiales, pues era España, ¿no? El único país. Hasta que ahora, recientemente, el Tribunal Constitucional justamente es prácticamente el único artículo que ha anulado
el Tribunal Constitucional Español, el único artículo que ha anulado cuando se le pasó la ley Mordaza por el cedazo, porque todo lo demás lo da por bueno, incluyendo las devoluciones en caliente. Bueno, en fin, esto ya hemos hablado de Canarias, en otras ocasiones, más o menos se lo tenemos claro. Pero allí en Francia, claro, esto llega ya el colmo de los colmos. Y uno podría pensar, bueno, es que igual a Macron se le ha pasado de frenada, se le ha ido la mano. Bueno, la presión de los sindicatos policiales ha sido demasiado fuerte y en este caso concreto, en esta coyuntura específica, histórica, ha triunfado. Pero claro, uno podría pensar, pues eso, que se ha pasado de frenada y que ahora no le va a tocar más remedio que recular. Eh, mm, pero es que eso sería creíble si no fuera porque esto coincide también con un endurecimiento de otras cosas, como por ejemplo la islamofobia, que en forma de ley también se está llevando a cabo por parte de Macron y que se anuda con, y ahí viene ese giro autoritario del que yo hablaba antes, con el famoso nuevo atentado en Charlie Hebdo. Mm. Recordemos que hay una muy agria polémica política internacional entre Macron y los líderes de distintos países musulmanes, en particular Erdogan, donde Macron aparece sacando pecho de su liberté, égalité, fraternité, reclamando los valores más altos de la democracia occidental y del laicismo en contraposición contra el fanatismo religioso, a la que le contestaron líderes políticos del mundo musulmán, en particular Erdogan desde Turquía, diciéndole tú a quién le vas a venir a dar lecciones de moral y esta superioridad moral blanca que os creéis que tenéis en Europa, haberla demostrado cuando bombardeasteis a Gaddafi en Libia y claro, les saca a relucir las verdades del barquero. O lo que habéis hecho en Siria, o lo que habéis hecho en Líbano, está hablando solo de Francia, ¿eh? No está hablando de toda Europa o de todas las potencias occidentales coloniales. Y claro, pues ahora resulta retratado, porque es que hasta distintos organismos internacionales están llamando la atención a Francia respecto de A, el recrudecimiento cada vez más visible de la violencia policial, B, no es un episodio de una semana o de dos, sino que como sucedió con el caso de George Floyd, es un vaso que se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando cada vez más. Dos, la tentación autoritaria de, igual que sucede aquí, encubrir a través de los tribunales los abusos de los policías, que además resultarían reforzados en su impunidad con la prohibición de poder ser grabados con vulneración de múltiples derechos fundamentales, ¿no? Tres, que esta deriva liberticida, como se ha calificado, vaya a más, vaya mucho, muy a más respecto de determinados colectivos minoritarios. Eh, a ver, Macron ha utilizado, uno, la permanente amenaza integrista, terrorista integrista islámica, Mm. y dos, la pandemia, Mm. para en ese envoltorio legal supuestamente provocado por la cobertura, tanto desde el punto de vista de seguridad pública como desde el punto de vista de salud pública, desarrollar y poner en marcha leyes que hasta la fecha no existían, que permiten ilegalizar, por ejemplo, incluso organizaciones, y ya lo han hecho, organizaciones islámicas que hasta la fecha no se había establecido ningún tipo de conexión con el islamismo radical, sino todo lo contrario, como el colectivo contra la islamofobia de Francia, que no tienen que ver nada con el yihadismo, pero ella prometió ante los micrófonos de medio mundo, después del atentado de Charlie Hebdo, que se habían terminado las contemplaciones con el mundo islámico y que esto poco menos le faltó hacer como a George Bush padre, ¿no? Que declaró muy fervientemente, o no sé si era el padre o era el hijo, que esto era una guerra santa, ¿no? Es decir, que declaraba la guerra santa, se le habían declarado la guerra santa a los infieles a Estados Unidos
era por Dios que hacían la guerra contra Irak, ¿no? Pues le faltó decir esto, o sea, le faltó decir esto allí a pie de atentado de Charlie Hebdo, ¿no? Y los hechos le han dado la razón en cuanto que lo ha puesto en marcha. Ha dado luz verde a otro texto legal distinto de la ley Mordaza en las 2 últimas semanas, que castiga hasta con 3 años de prisión las ocupaciones en la universidad, por ejemplo. Estamos hablando de extender el concepto de enemigo del Estado a colectivos que hasta ahora legalmente no estaban considerados como tal. Estudiantes, los que generalmente han puesto a los pies de los caballos al Estado francés. Estudiantes, asociaciones islámicas. Recordemos que Francia tiene una importantísima población musulmana como consecuencia de la inmigración producida desde sus propios territorios coloniales, después de la colonización, antes de la colonización y en épocas actuales por motivos de miseria, ¿no? Y que Francia interviene militarmente de manera activa, no solamente con asesores, lo ha hecho en múltiples ocasiones en distintos territorios de África Occidental. Recordemos que Francia es el que guarda las reservas en oro de los países de África Occidental, razón por la cual están sometidos a una especie de chantaje permanente con las monedas, e incluso cuando se ha cambiado la moneda del antiguo franco CEFA, que se llamaba así, incluso el nombre ya dice todo, franco de la Confederación de Naciones Africanas, resulta que ahora que el nombre es otro, le han cambiado el nombre a la moneda, pero resulta que Francia sigue siendo el salvaguarda, el que le guarda las reservas que permiten que esa moneda tenga valor, ¿no? Es decir, sigue teniendo la misma posición de dominio en la zona, ¿no? Pese a todo, ¿no? Entonces, claro, dedicarse a hacer la guerra civil contra la población musulmana de Francia, pues es a costa de cargarte libertades civiles y derechos fundamentales, que es lo que ha empezado a hacer ya, con la excusa de que se encuentra en una época en la cual es necesario medidas extraordinarias para protegerse no solamente de la pandemia, sino también de que a través de la pandemia haya posible repetición de atentados yihadistas de mayor o menor escala, ¿no? Y esto abre un debate muy importante, que es el que ya se abrió respecto de la superioridad moral del laicismo respecto de los estados de confesión religiosa. No seré yo quien vaya a defender ni mucho menos los estados de confesión religiosa, pero claro, salir a chulearte y a decirle al mundo, no, no, aquí los que valemos somos nosotros, son nuestras convicciones las únicas que valen, y oiga, pongan pasta para reproducir la Catedral de Notre Dame, porque es un símbolo de la humanidad entera, como si la humanidad entera fuera católica, apostólica, romana y además francesa, pues mire usted, va a ser que no. Entonces, claro, esta deriva pues, autoritaria y represiva en la que ha entrado Macron, pues bueno, es verdad que se libraron batallas políticas y sindicales muy importantes en los últimos años contra Macron y la izquierda las perdió. Pero es que todo esto es transversal. O sea, el colectivo de estudiantes es muy transversal. Los musulmanes pues son muy transversales también, porque hay musulmanes de todos los tipos, como es lógico y natural en una sociedad tan plural, aunque sea tan fallida desde el punto de vista de integración social como es la francesa. Y bueno, pues esa instalarse en la parte, incluso discutiéndole más por un lado nacionalista, pero en el sentido de envolverse en esa supuesta superioridad moral de los valores democráticos franceses, de un lado, y de otro lado, en realidad estar compartiendo el catecismo, el discurso, el argumentario de la extrema derecha en este tipo de medidas en vía pura y claramente represiva, pues es algo que ya veremos si la sociedad francesa se lo va a permitir. Imagino que harán lo de siempre, trampantojos, ¿no? Es decir, bueno, pues que protestáis mucho porque no podéis grabar los policías. Pues bueno, mira, vamos a hacer ahí un pequeño amago, ¿no? Vamos a llamar a Maradona que nos haga ahí un buen regate y tal, y vamos a
recortarlo un poco, dulcificarlo un poco, que haya excepciones de cuándo se puede grabar, cuándo no se puede grabar, etcétera, etcétera. Pero claro, como dicen muchos activistas franceses en estos días, a ver, aquí la cuestión está en que esto lo que genera, uno, es una sensación de impunidad por parte de la policía, que evidentemente va a cargar contra todo Cristo. Ahora ya cargaban contra los periodistas, incluso identificados y todo, ¿no? Y es una sensación de que, a ver, no se está abordando el problema de fondo, que es el mismo problema que tienen otros países, incluyendo España, Estados Unidos y otros más, que es que tienen un problema con su policía. Está educada, criada y dirigida por gente que considera que los ciudadanos son, de entrada, el enemigo. Y claro, cuando tú no estás para servir y proteger, como dice el eslogan fácil, sino que lo que estás es para machacar a la gente y para considerarla de entrada el enemigo, al menos en ciertos contextos o en ciertos ambientes, pues claro, el odio genera odio y el odio se devuelve con odio y es un odio que se retroalimenta mutuamente y se polariza una parte de la sociedad muy importante, precisamente la que menos tiene, la más vulnerable, frente a la polarización de aquellos que se lanzan como tropas de choque. Por eso es tan importante la película esta de Los Miserables, en donde al final el enfrentamiento es entre los policías que ejercen pues una brutalidad como si fuera la cosa más normal del mundo contra menores de edad y menores de edad de las barriadas, ¿no? Entonces, ya para poner en evidencia hasta qué punto de sinsentido se ha llegado en la convivencia ciudadana en aquel país, ¿no? Tenemos que acabar, Carlos. Pues sí, ¿no? Sí, sí, nos queda un tema colgado, pero no se puede. No se puede con todo, no se puede con todo. Pero bueno, creo que estos dos han estado muy potentes, ¿no? Que sí. Son de ámbito general y para terminar con este de Francia, solamente, claro, la comparación odiosa es siempre de... Y mientras tanto nosotros, el Tribunal Constitucional dice que sí a todo lo que diga la policía en la Ley de Seguridad Ciudadana, la ley Mordaza que prometieron derogar no la derogan, el Tribunal Constitucional lo convalida, se aplica directamente, sobre todo contra los inmigrantes en España. Aquí no se levanta ni Dios, nadie dice ni mo, protestamos en las redes sociales, pero fíjate estos, la que han montado en cuanto ha habido oportunidad de montarla de nuevo, ¿no? Y con qué constancia la llevan montando, sea para denunciar las desigualdades sociales, sea para cuestionar la ley de reforma laboral al estilo español, sea Macron parece un buen discípulo de Rajoy, por lo que se está viendo, sea para instaurar una ley Mordaza, aunque sea light en comparación con la española. Pero mira, 3 años por ocupar universidades, ¿eh? 3 años. Y mientras tanto, Sarkozy en el banquillo. ¿Qué te parece? Bien, lo dejamos aquí. Pues Para sí. que la gente reflexionemos. ¿Vale, Carlos? Pues para eso estábamos, para reflexionar. Hasta la semana que viene, que volveremos con más reflexiones. Vale, un abrazo. Hasta luego. Salud. Bueno, ya. Se Ya queda hemos un terminado. se queda un tema importante, pero no cabe. No, bueno, sí, no, pero yo creo que es un tema que podremos hablar Sí, queda tiempo. Queda tiempo. en próximas semanas, ¿no? Porque yo creo que va a dar, vamos a ver, la Navidad la tenemos ahí al lado, el puente del 6 Del de 8. diciembre va a ser pues ya es que está previsto, vamos a que no va a haber sorpresas, es decir, sabe que va a ser un desastre, porque va a haber desplazamientos, sean intraurbanos o sean interurbanos, porque se van a producir. Ya has visto lo que ha pasado en Estados Unidos, 50 millones de desplazamientos el día de Acción de Gracias. El doctor Fauci, que es el jefe de epidemiología allí, llevándose las manos a la cabeza, diciendo esto lo vamos a pagar y muy caro en las próximas semanas. Estos 50 millones de desplazamientos es una locura. Aquí, Pues ha pues, visto en Madrid este fin de semana y en otras y ciudades. en Valencia, y en Barcelona, Y y en en todas partes de las grandes Sí, ciudades. sí, 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 es una barbaridad. Yo la gente no sé, no lo entiendo. Me cuesta, ¿eh? Me cuesta mucho entenderlo. Bueno, hay gente que, como siempre, han de llegar al internet y ríase la gente. Entonces, pues mira, claro, sí, pero el Pero problema es no que sé, hasta al que final tú no sabes a quién se la vas a pegar cuando se la pegues a alguien, pues ya veremos. O bueno, sea, a quién se la pegas. se la Igual a lo piensa. mejor es tu madre o es tu padre, ¿sabes? Y entonces sí, entonces Oh, te tirarás de los pelos, como denunciaba aquella enfermera, ¿no?
a la que no sé si la carta era real o era falsa, porque al final no me quedó claro, pero que contaba lo de aquel chico que había pasado olímpicamente de lo de las mascarillas y luego resulta que, como resulta que era conocida de su familia, le pidió ayuda porque resulta que al final había contagiado a su padre o a su madre, estaba muriendo, a su abuelo, algo Y así. sonaba un poco a Ah, bueno, ficticio. puede que estuviera, bueno, pero da igual si era verdad o era mentira, ciertamente era un escenario posible, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Es decir, que si eso pasó realmente o no, no importa, o sea, Pero porque la puede pasar. moraleja vale igual, o sea, es Pero no igual de solo válida. que se la pases a alguien, sino que la pilles tú. Es decir, la gente que Bueno, pues si piensa la que pillas tú por tu inconsciencia, es tu problema. Pero el problema no es, bueno, es tu problema. Tu problema es relativamente que ocupas una cama, que probablemente haga falta otro que lo pilló habiendo adoptado pues toda la diligencia que le era, que le era exigible. Sí que puede haber una responsabilidad, es verdad, individual, ¿no? Más allá de tu propio padecimiento. Pero el problema es que se lo pegues a otro, que esté mm, peor que tú, que ese sí no tiene culpa de nada y se las pegó igual, ¿no? mm. Hombre. Eh, es que esto tiene mucho que ver con, en fin, no me quiero entrar en contar lo que iba a contar, pero tiene No, mucho que porque ver con la cuestión de ese modelo de también de sociedad, como diría, promovido, ¿no? Por los poderes públicos o por ciertos poderes públicos con una determinada ideología muy concreta de mantener a toda costa los privilegios de un determinado sector, ¿no? Eh, Claro, es que eso al final influye en muchas decisiones que se toman, desde el alumbrado público de Navidad hasta el mantenimiento de centros comerciales abiertos. Es decir, no es inocente, no son inocentes las decisiones que se toman, sobre todo en el ámbito autonómico, y no lo son en particular en el caso de Madrid, donde además hay un doble debate que tiene que ver con el centralismo, que es lo que está detrás de la discusión fortísima que está habiendo ahora mismo, justamente para hablar de la financiación autonómica y del modelo que permite hacer dumping fiscal, ¿no? Madrid en relación como capital, con una política de impuestos muy bajos a las sociedades y en determinados impuestos como por ejemplo las sucesiones, en relación a otros que no se lo pueden permitir, otros territorios mucho más pobres como Andalucía, Extremadura, Valencia, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo sufre las consecuencias de un déficit recaudatorio casi permanente en relación a la necesidad de gasto que tiene, no porque haga peor que otros sus deberes, sino o que recaude menos de lo que debería, que todos recaudan menos de lo que deberían, pero bueno, pero no especialmente recaudan menos que otros territorios, por lo tanto, no es que no haga especialmente bien sus deberes, sino porque hay toda una estructura ya montada en relación a que determinados recursos, sobre todo determinadas recaudaciones, sean, bueno, creo que utilizaba Chimo Puig un término muy ilustrativo sobre esto, muy gráfico, que era que hagan de aspiradora, ¿no? Madrid hace de aspiradora, ¿no? De aspiradora de negocios, recursos, precisamente aquellos que más fortuna generan, ¿no? Entonces, y los sacan, se los chupan a otros territorios, ¿no? Y justamente en eso reside el centralismo, ¿no? Entonces, hemos avanzado mucho en el techo autonómico, porque esa es la verdad, es decir, de los años, desde el centralismo puro y duro de Franco a ahora, pues se ha avanzado mucho las cosas como son en transferencia de competencias, muchísimo, para bien y para mal, pero se ha avanzado mucho. Pero, o sea, que por tanto, la descentralización política, hasta cierto punto, con muchas tiranteces con el Estado central, de lo que conserva, lo que no, lo que está permanentemente discutiendo en los tribunales, que le han invadido competencias y que tú no, autonomía, no puedes decir la ley esta de no sé qué, pues te la tumbo porque invade competencias mías, etcétera, etcétera. Pero dentro de lo que cabe se ha hecho mucho recorrido en relación, por lo menos de a dónde veníamos, que era puro centralismo en todos los sentidos de la palabra. Pero en lo que no se ha avanzado nada es en el centralismo económico. Mm. Y eso es un modelo puramente político, el del centralismo económico. Y que genera unas desigualdades entre territorios que se están conformando como enormes. Por tanto, no es la discusión que ahora se plantea como que esta es una discusión entre Esquerra Republicana de Cataluña y el PP de Madrid. No, es una discusión entre Rufián y Díaz Ayuso. No, perdónenme, va mucho más allá de Díaz Ayuso, de Rufián o de personas concretas.
Es que Rufián lo que está diciendo, y los catalanes lo que están diciendo, Simón Puig no ha tardado ni 3 minutos en decir es que los catalanes tienen razón, es que no es un problema de Cataluña, es un problema de la configuración centralista de Madrid en materia de financiación, pero no pública, sino de concentración privada de capitales, permitida, auspiciada y promovida por una determinada manera desleal de entender que España es un país con muchos territorios distintos, en donde, pues como decía Díaz Ayuso, ¿no? España es Madrid, Madrid es España, ¿no? Y punto pelota, y ahí te has quedado. Y además, pues el señor Casado ya lo ha visto, o sea, dice, bueno, aquí sí que nos partimos la cara en este tema. O sea, porque lo que nos distinguimos el Partido Popular a la hora de ejercer política es que nosotros bajamos los impuestos. Y por tanto, aquí sí que voy a librar la batalla del siglo. Ríete tú de las escaramuzas de lo de la ley CELA, de la ley CELA de educación, ¿no? Ríete tú. Ahí habrá mucho tinglado, porque ahora hay muchos privilegios de mucha gente. Y ya sabemos qué gente. Se habla aquí 200.000 veces, no voy a insistir más. Pero no es nada comparado con que este debate cuestiona literalmente los pilares de la política neoliberal que defiende el Partido Popular y que es su distintivo a la hora de hacer acción de gobierno allá donde sea que gobierne, ayuntamiento, comunidad autónoma o Estado central, ¿no? Por tanto, ahí vamos a ver, ahí sí que ya han pinchado hueso. Es decir, eso sí que es una batalla ideológica en toda regla, con una trascendencia política pues, que se está poniendo de manifiesto, que va a costarle, yo creo que muchas tensiones y muchas tensiones territoriales. En fin, estamos todos en un compás de espera ahora, ¿no? El compás de espera antes era la aprobación de presupuestos. Como la aprobación de presupuestos ya se va, parece, ya está todo el pescado vendido, se va a producir finalmente, ¿no? Pues ahora vamos al siguiente compás de espera, que son las elecciones catalanas de febrero. Claro, hasta que no se sepa cuáles son los resultados de las elecciones catalanas, aquí no hay nadie que se atreva a posicionarse muy claramente en uno u otro sentido. Pero hay temas que no pueden esperar, de carácter social, como es la famosa ley de vivienda y el famoso lío de los desahucios, que está generando enormes tensiones entre el PSOE y Podemos en el gobierno, pero también fuera de esa dinámica interna del gobierno hay muchas tensiones en relación a distintos territorios gobernados por el propio PSOE, que no todos están en la misma dinámica, de plantear un frente común contra la política fiscal de comunidades autónomas presididas por el Partido Popular y en particular, además, con los voceros que se ha buscado Pablo Casado en Madrid, ¿no? Porque es claro, es que cada vez que era alcalde o la lideresa madrileña abre la boca, sube el pan. Entonces, pues claro, hay ahí toda una serie de conflictos que vamos a ver cómo se resuelven, pero que le va a costar muchísimo a Pedro Sánchez por muy presupuestos aprobados que tenga y en función que él está esperando que venga el maná europeo que llega del cielo, el maná europeo de pasta, que tiene que venir de Europa para a base de regar con manguerazos de pasta venida de la Unión Europea a todo el mundo, callar la boca a todo el mundo y tener un poco de tranquilidad. Pero yo creo que va a ser harto difícil porque el tema de la financiación autonómica siempre ha sido la cuadratura del círculo, lo ha sido siempre, no es de ahora, es de siempre. Efectivamente, al final se ha solucionado soltándole más pasta a unos que a otros y a otros pues obligándoles a guardar fidelidad y te calla la boca, pero no está muy claro que si este melón definitivamente llega un momento que se abre porque ya no se puede sostener más, en la manera también con trampantojos con que se ha ido haciendo, pues hasta la fecha, pues cuando reviente, pues va a ser un reventón muy, muy, muy gordo, porque pone en cuestión toda la organización territorial, porque dime tú, ¿para qué quieres un Estado cuasi federal como es el Estado de las autonomías, por muchas competencias que tengas transferidas, por mucha cercanía al administrado que puedas tener desde una comunidad autónoma? Si luego resulta que hay unas injusticias y una deslealtad, incluso una insumisión, como ya se ha anunciado, por las autonomías gobernadas por el Partido Popular, y una, en definitiva, insolidaridad entre territorios que rompen por los cuernos costados, porque entonces ya no serán solamente los catalanes los que se querrán ir, los vascos, por supuesto, que se querrán ir, no se van mientras el concierto vasco lo tengas ahí bien engrasado de pasta,
pero y dirán, bueno, pues matarlos entre vosotros. Pero claro, va a haber otros territorios que van a decir, bueno, ¿esto qué es? O sea, porque además hoy día todo se telegrafía mucho más, todo se sabe mucho más, se sabe mucho más al minuto que antes. Ya estos, este juego entre bambalinas que se hacía antes, de pues a ti te doy tanto, a tal presidente autonómico le doy tanto por detrás, y al otro para que se calle, y al otro le doy tanto, y al otro para que venda esta moto delante de su electorado, y tal, pues claro, esto ya cada vez es más difícil de hacer, ¿no? Y por tanto, pues no le va a quedar más remedio que bajarse al barro y plantear lo que debería ser un debate nunca cerrado, nunca de verdad iniciado en serio a nivel público en este país, que es precisamente el tema de la organización territorial y cómo juegan las reglas de solidaridad, porque el sistema que diseñó la Constitución en el 78 hace aguas por todos los lados. Ahora están con lo de la urbanización fiscal, la armonización fiscal, Sí. pero lo del COVID lo retrasa todo, lo enmudece o lo pone en mute casi todo, y son debates que se deberían de dar con más claridad, con más nitidez, con más implicación de mucha gente, incluso de la gente de la calle, de organizaciones sociales, pero estamos todos medio silenciados. Yo creo que sí, porque Hombre, no sé, la verdad. yo veo una tercera ola en febrero, yo Ah, la, bueno, claro, sí, 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 sí. y otra vez, O antes, o antes, o en enero. todo este año va a estar jodido. Va a estar Sí, jodido va a estar jodido, a nivel pero social y claro, político. precisamente por las necesidades sociales que las comunidades autónomas, desde el punto de vista asistencial, tienen que cubrir, la necesidad de financiación es urgente. Entonces es muy urgente. Entonces, cuando tú escuchas a Chimo Puig decir las cosas que dice tan abiertamente, pues, no, es que está buscando el conflicto intencionadamente porque obtiene rendimiento político. Y dices, sí, probablemente sea verdad, que le viene bien también para pescar en aguas electorales, pero no tiene elecciones a la vista tampoco. Y lo que dice es que, salvo en Madrid, no lo discutirían en ninguna parte. Y digo en Madrid, hablo, es decir, hay mucha gente en Madrid que te podría decir, y a mí me dicen con frecuencia cuando hablo de estas cosas, cuando iba, porque ahora ya con la pandemia tampoco puedo ir, pero bueno, cuando iba y me dicen, oye, ¿qué te crees tú? O sea, quiero decir, habléis de Madrid desde fuera como si madrileños fuéramos todos. ¿Qué eres? Que no sufrimos, no hemos sufrido a la Esperanza Aguirre, a Gallardón, a tal y cual. Nosotros somos los que más sufrimos, las clases trabajadoras aquí, porque tenemos que aguantar encima a todos los pilares del franquismo que los tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Es el vecino, el militar retirado que tengo al lado en mi bloque, que a la más mínima te saca la pistola. Es decir, ojo, que cuando hablamos de Madrid sí, hay que decirlo en propiedad, no es todo Madrid, no son todos los madrileños. En realidad, para los madrileños de clase trabajadora, o muchos de ellos, no todos, claro, pero muchos de ellos, es una desgracia ser Villa y Corte, como recuerdan ellos, con parte de razón, de cuando en cuando, ¿no? Pero sea como sea, en definitiva, y ese era el discurso, ¿no? El centralismo económico es el que está ahora empezando a ponerse con luz y taquígrafos en cuestión, y es algo que no se había abordado realmente nunca, porque se había abordado el centralismo cultural, el centralismo mediático, el centralismo político, por supuesto, pero nunca se había abordado tan abiertamente el centralismo económico. Y bueno, pues a mí es un debate que me parece que es estrictamente imprescindible, porque mientras esto no se solucione, vamos a tener un problema de desigualdades entre territorios, porque está provocando que la España vaciada sea cada vez mayor, entre otras cosas, por poner un ejemplo, ¿no? El efecto aspiradora, pues es lo que tiene. Si no, que le pregunten, incluso como un efecto derivado de ese efecto aspiradora, el efecto aspiradora que también ha tenido, o más que aspiradora ventilador, sería la contraria, pero es el mismo, las dos caras de la misma moneda, el efecto ventilador que ha tenido Madrid para sus comunidades autónomas limítrofes en materia de expansión del coronavirus, ¿no? Es decir, ¿de dónde vienen los índices tan altos que han tenido Castilla-La Mancha y ha tenido Castilla-León? Pues de Madrid. Vamos, creo que esto no lo admite, no lo discute nadie, ¿no? Ujú. Entonces, pero claro, porque es que al final tienes que pasar por Madrid para casi todo, ¿no? Y entonces, pues pasa lo que pasa. En fin, En fin, que lo Pilar, vamos a dejar ahí, ¿no? sí, lo vamos a dejar porque hay muchas cosas que hacer. Pues sí, señor. Entre otras cosas,
Yo todavía no he ido al Black Friday. Uy, creo que llego tarde. Luego, si acaso, me iré de puente. Uy, eso todavía me da tiempo, pero igual va a ser que no, que me debería quedar en casa. Y los regalos de Navidad quiera comprarlos. Uy, pues igual este año los regalos van a ser de otra manera, ¿no? Así que de eso venía la historia de Salvemos la Navidad, que en definitiva es la Pero campaña que tiene detrás todo lo que hemos contado. no quemes el tema porque queda tiempo para hablar de él. Bueno, pero en definitiva es lo que hemos contado. Es decir, lo que está detrás de que Sabemos la Navidad es lo que acabamos de contar, ¿no? Bien, Carlos, Caballero, hasta la semana que viene, que vaya bien. intentaremos. Si el dentista se porta bien, que es muy malo. El dentista, ¿qué te ha pasado? Son malos, no lo sé. No. Son malos, dice. Pues anda, que los practicantes que pincháis a la gente, Practicante no existen, te lo recuerdo. como se llamaba antiguamente, tú y yo ya tenemos una edad, hombre, ¿no? Bueno, practicante no era una palabra bonita. Sí. Pero me hacía mucha gracia, decía, están prácticas, pues si están prácticas también que no me pinche, ¿no? El chiste malo, ¿no? Que se hacía, ¿no? Sí, en tiempo del tío Paco ya no existía, creo, el nombre. Pues O todo el así, mundo lo conocía por practicante. sí, Vaya el practicante. el practicante, vale, sí. Bien, Bueno, esto, borrar este comentario de las redes sociales, porque no tenéis edad, pero esto solamente ya para gente muy viejuna como nosotros, pero sí, el practicante. Bueno, pues nada, que seguiremos practicando la semana que viene, va. vale. Cuídate. ¿Vale? Venga, un Sí, abrazo. chao, Chao. 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 Hasta luego. De aquí, de aquí, de aquí.